La ideología criolla, esencia de la nación mexicana. El criollismo es una ideología, una forma de ver, entender e interrelacionarse con el mundo, una forma de vida. México es criollo, los mexicanos son criollos y los males del pueblo anahuaca están en aceptar este mal sin cuestionarlo, sin analizarlo, asumiéndolo como una condición innata a la forma de ser del país y del pueblo. La ideología criolla nace simbólicamente con Hernán Cortés, sus hijos y sus cómplices. En efecto, Cortés y sus favorecidos se sintieron traicionados y despojados de lo que ellos asumían como suyo. Ellos habían conquistado estas tierras y habían sometido a sus habitantes, pero la corona española les quitó su botín y se lo entregó a nobles cercanos y de confianza de la corona, como Francisco de Montejo y Nuño de Guzmán. La corona creó el sistema de castas para tener mayor control de los súbditos en el virreinato, además de enfrentarlos y dividirlos, creando un clima de tensión entre los colonos y favoreciendo la autoridad ultramarina. Así empezó a surgir el sentimiento por parte de los criollos de despojo y exclusión, y por parte de los gachupines de desconfianza y temor de una traición, de todos aquellos que no podían alcanzar los altos puestos que ellos detentaban en el virreinato y que los criollos envidiaban. Abonaron con el tiempo los que llamaremos ideólogos del criollismo, aquellos criollos que empezaron a construir una narrativa razonada que justificaba el sentimiento de despojo y exclusión, como el jesuita Francisco Javier Clavijero, que comienza a construir el concepto de México y mexicanidad en su libro Historia Antigua de México. El periodo colonial creó y alimentó a lo largo de 3 siglos, en un pantano de corrupción e ilegalidad, abuso y traición, las relaciones entre los españoles nacidos en España y los españoles nacidos en el virreinato, que vino a estallar a principios del siglo XIX, cuando Napoleón invadió España y tenía presos a los reyes en París. Los criollos estaban en efervescencia revolucionaria en contra del poder de los gachupines, no en contra de la corona española. Los criollos vieron la oportunidad de despojar a los gachupines del poder colonial, en tanto técnicamente el virreinato pertenecía a Francia, pero que Napoleón no podía extender sus tentáculos por haber sido derrotada su armada en la batalla de Trafalgar. El Atlántico le pertenecía a Inglaterra. La coartada de los criollos era tomar el poder de la colonia antes que los franceses, y que, cuando los reyes de España volvieran a gobernar, regresarían al poder peninsular. Esto se confirma cuando en el grito de Dolores, Miguel Hidalgo, de ideología criolla,
termina su arenga diciendo: es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Así comenzó la lucha por el poder colonial entre criollos contra gachupines, que después de 11 años de guerra, en la que los pueblos anahuacas llevaron el peso de la guerra, poniendo los muertos a través de la promesa de que con la victoria se les haría justicia, o por medio de la leva del ejército colonial. Finalmente, gachupines y criollos decidieron hacer las paces y aliarse para crear un país como estaba sucediendo en Europa. Los criollos se han caracterizado en estos 2 siglos por ser traidores, ineptos y corruptos. Este es el espíritu y la esencia de su ideología. El criollo es impotente y por tal traiciona de quien depende. No puede crear por sí mismo y en cambio se arrima, se somete voluntariamente al poder, pero en su momento lo traiciona para hacerse del poder. El criollo es inepto, incapaz, dependiente. No es emprendedor, tesonero ni trabajador como su pariente el gachupín. Históricamente no crea, él despoja, pero al tiempo siempre fracasa, quiebra o pierde a aquellos de quien se apoderó con la traición, sea un país, una empresa, una hacienda o una mina. El criollo es inseguro y pusilánime. No es español, pero también no es anahuaca. En España lo llaman con desprecio indiano y en el anáhuac desprecia al pueblo y al país. Él es el que está en el laberinto de la soledad. Por eso, crean el país imaginario de México de ellos y solo para ellos. En 1828, traicionan a sus aliados y socios expulsando a los gachupines de México. Los criollos se quedan con el país ignorando, excluyendo y despreciando a los mestizos, anahuacas y a los afrodescendientes. Su país es únicamente de blancos europeos o europeizados. Nunca han sentido una profunda y honesta identidad y amor por su país. A la mínima oportunidad lo traicionan, lo venden o lo rematan. Para el criollismo, México es un negocio, una propiedad, una marca que se negocia, se alquila o se vende. Para encubrir la neocolonia disfrazada de país, crean el concepto de México y mexicanos, que son ellos y únicamente ellos los habitantes descendientes de los pueblos ancestrales. Son indios, nacos, indígenas, ciudadanos originarios, porque en su país no caben otras culturas, otros pueblos ni otras lenguas. A partir de 1824, el anáhuac pasa a ser México y todos sus habitantes anahuacas pasan a ser mexicanos.
La pretensión es hacer un país monolingüe, monocultural, con una sola identidad nacional, una sola historia nacional. Este proyecto lo consolidarán hasta el siglo XX, porque los criollos, al expulsar a los gachupines, se traicionan a sí mismos y se dividen en dos bandos: los masones escoceses y los masones yorquinos, unos pro Europa y los otros pro Estados Unidos, unos conservadores y los otros liberales. Se la pasan en el siglo XIX en encarnizadas luchas fratricidas por el poder. Son capaces de pedir alianzas con potencias extranjeras para vencer a sus enemigos. Son invadidos en varias ocasiones y pierden más del territorio que les arrebataron a los gachupines. En el siglo XX, dirigidos por Estados Unidos, los criollos han asumido el modelo norteamericano con los brazos abiertos, siempre deseosos de incorporar su país a Estados Unidos. Los criollos, teniendo un país con un pueblo muy educado, heredero por siglos de vivir dentro de un sistema educativo, teniendo grandes recursos naturales, rodeado de mares y vecino de la mayor economía del mundo, los criollos tienen un país pobre, insuficiente y dependiente. La pobreza y el subdesarrollo es producto de la incapacidad, la ineptitud y la corrupción de los criollos en el poder. Bajo el camuflaje de que todos los habitantes son mexicanos, el criollo se esconde y pasa desapercibido. Presume ser mexicano, pero presume su madre patria. En cuanto se siente en peligro, huye a su supuesta tierra natal y permanentemente está dispuesto a traicionar a México. El mal del anáhuac y los anahuacas es que hemos aceptado la narrativa neocolonizadora de que este país es México y que todos sus habitantes son mexicanos. Los anahuacas hemos sufrido una lobotomía cultural e histórica. Somos ajenos a nosotros mismos y a nuestra cultura madre. Nos creemos criollos. Asumimos a nuestro supuesto abuelito español y asumimos el rol de conquistados conquistadores y colonizados colonizadores, para no ser tan perjudicados en la neocolonia. No cuestionamos que el 0.01% de los llamados mexicanos posean el 43% de la riqueza nacional. Aceptamos el poder de los extranjeros en todos los altos puestos de la economía, la política, la comunicación, la educación y la cultura. Solo hemos aprendido, con dolor y sufrimiento, a decir: mande usted, sí, patrón, a sus órdenes, para servir a usted. Los anahuacas desmemoriados hemos tenido que renunciar consciente e inconscientemente a nuestra identidad ancestral. Hemos tenido que perder nuestras lenguas milenarias, nuestras tradiciones y costumbres, nuestro fenotipo, para disfrazarnos de mestizos
y no ser excluidos y marginados del sistema racista y clasista de la nación mexicana. La ideología criolla es la esencia de la nación mexicana y representa el enemigo de la milenaria civilización de la náhuatl. Es, sin lugar a dudas, el gran desafío de las mentes y espíritus descolonizados. Educáyotl hace.